Estás escuchando En Fase de Descubrimiento, donde hablamos y compartimos sobre la vida, de lo complicado pero fascinante que es crecer y sobre todo lo que hemos ido aprendiendo y descubriendo sobre la vida a medida que hemos ido creciendo, incluyendo el extraordinario pero duro comienzo de nuestra vida adulta, las emociones que todos compartimos por el simple hecho de ser humanos, hasta las situaciones que a veces de manera distinta todos hemos enfrentado en algún momento. Yo soy Belisandi y en este espacio les cuento mis dudas, ideas, experiencias, las cosas que he aprendido y que aún estoy aprendiendo sobre el mundo y la sociedad que nos rodean. En cada episodio hablaremos de temas diversos y con los que probablemente te identifiques de una manera u otra, así que quédate y hablemos de todo y de nada, de cosas importantes y otras no tan importantes. Te invito a que descubramos juntos las historias que la vida tiene para contarnos y cómo estas a través de la experiencia y el tiempo nos van transformando en quienes realmente venimos a ser. Bienvenidos en Fase de Descubrimiento, bienvenidos a un nuevo episodio, al episodio número 13 del podcast. Es un verdadero placer para mí estar aquí con ustedes el día de hoy como siempre. Espero que se encuentren muy bien, es la verdad algo muy significativo el estar de vuelta frente al micrófono grabando contenido para ustedes. Ya saben que si me escuchan desde hace mucho es algo que me encanta y en este episodio estoy particularmente contenta porque es un episodio especial, es el número 13 del podcast. Y en este episodio estamos celebrando primero que nada que En Fase de Descubrimiento ya tiene más de 100 downloads. La semana pasada me llegó la notificación y la verdad no tengo palabras para describir la emoción y lo increíble que eso se siente. O sea, es algo que no imaginé. Voy a ser totalmente sincera con ustedes. Sé que quizás el mínimo 50% de esos downloads son míos porque yo sí soy muy fan de mi propio show. Quizás suene un poco como, no sé, como muy self-centered, pero sí soy fan de mi propio show. La verdad, la razón por la que En Fase de Descubrimiento existe es porque no encontraba un podcast que ofreciera las perspectivas que yo tenía sobre ciertos temas o que quizás ofreciese como el tipo de conversación que yo estaba buscando. Entonces, la verdad, sí soy muy fan de mi propio podcast porque la verdad por eso lo creé, porque sentía como que había que ofrecer otra perspectiva en ciertos temas que a mí me interesaban, cosas que quería contar, que quería hablar, y la verdad saber que por lo menos un 50% de las downloads obviamente son de otras personas que realmente se han tomado el tiempo para escuchar estos episodios es bastante significativo. Quisiese pensar que la verdad es solo el apoyo de mis amigos y familiares que saben de este proyecto, pero la verdad es que no tanta gente sabe que estoy desarrollando este podcast y puedo ver que tenemos personas de países como Uruguay, Egipto, México, España. O sea, es increíble el saber que mi voz está llegando a tantos sitios y la verdad me siento muy agradecida y me siento muy feliz de poder haber desarrollado este proyecto al punto de que ha llegado ya a tantos oídos. Y por eso les traigo el tema de hoy, porque quiero hablarles de el miedo. Quiero hablarles de cómo a veces el miedo puede evitar que lleguemos a donde queremos llegar, puede evitar que soñemos, que actuemos. Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el papel tan importante que ha tenido el miedo y que tiene el miedo en nuestras vidas, como otras emociones que ya hemos hablado en el podcast, tipo la sensación de libertad o nuestra creatividad. El miedo es una emoción que nos acompaña desde el minuto en el que nacemos y la verdad siento que se transforma con nosotros, que nos acompaña en cada momento. Entonces sí, en este episodio les traigo un poco mi experiencia, qué significado y qué papel juega a día de hoy en mi vida, si es un papel principal, si es un papel secundario en la película que es mi vida, y de ahí les cuento que por eso he estado la verdad desaparecida. Si siguen el podcast habrán notado que no ha habido episodio por varios meses y la razón por la que eso ha sido es porque he estado enfrentando miedo sin comerlo ni beberlo. En los últimos meses he estado enfrentándome quizás un miedo que tenía escondido desde hace mucho tiempo y por eso no ha habido episodio. Normalmente cuando me desaparezco del podcast es porque están sucediendo cosas grandes en mi vida personal en sí y la verdad mi desaparición de estos últimos meses se debe a eso. He estado haciendo mucho trabajo de retrospectiva, introspectiva, que es la palabra creo, y sí, por eso les traigo este episodio, porque el haber enfrentado estos miedos es lo que me ha permitido llegar de vuelta aquí donde ustedes y quiero compartirles un poquito la experiencia que he tenido en los últimos meses. Quizás para algunas personas no sea la gran cosa, quizás mis miedos les parecerán la verdad bastante tontos, pero quizás habrá otra gente que pueda relacionarse con lo que yo tengo que compartir.
También les dejo saber que en este episodio vamos a estar haciendo alguna que otra referencia a el libro de Michelle Poller, Hello Fears. Si no saben quién es Michelle, pueden verla en su Instagram y creo que también tiene un podcast. Es esta chica, o bueno, ya señora, no quiero llamarla señora porque la verdad me parece súper joven. Es fundadora del movimiento social Hello Fears, que significa Hola Miedos. Michelle comenzó su movimiento cuando estaba estudiando para su Masters en Branding y allí decide que va a hacer este proyecto muy desafiante y la verdad bastante aleatorio en un sentido de enfrentar 100 miedos en 100 días. Ella reconoce que es una persona que siempre ha estado muy paralizada por el miedo, que el miedo ha tenido un protagonismo la verdad bastante grande en su vida, pues por diferentes razones, tanto trauma generacional como por su propia personalidad. Si mal no recuerdo, creo que sus abuelos eran sobrevivientes del Holocausto y ella sí cuenta como desde muy pequeñita su vida ha estado la verdad muy fomentada por miedos. Desde muy pequeña le habían enseñado a tener miedo porque el miedo es señal de protección y como que obviamente sabemos que está ahí para protegernos y mantenernos como a salvo y vivos, pero ella reconoce que esto como que transgredió varios límites en su personalidad y se volvió una persona muy temerosa y entonces durante su máster decide que va a hacer este challenge de 100 miedos en 100 días y pues obviamente su experiencia se hace viral y así es como entiendo que nace el proyecto de Hello Fears. Desde entonces sé que Michelle se dedica a pues promover, ¿no? El vencer los miedos, el salir de tu zona de confort y el tipo de persona que puedes llegar a ser, a buscar el tipo de persona que puedes llegar a ser una vez que te dejas llevar y sobrepasas todos estos límites mentales que el miedo hace que tengas. Entonces a día de hoy es un keynote speaker que da conferencias en creo que es en todo Estados Unidos, sino también en otros países, en los que pues eso se dedica a alentar a las personas, sobre todo a emprendedores, a que rompan las barreras de sus miedos y alcancen su full potencial. Entonces yo leí su libro hace ya bastante tiempo, como les comenté, y la razón por la que me compré el libro es porque simplemente, no sé, desde que se me ocurrió la idea de En Fase de Descubrimiento, hubieron muchas cosas, como que fue como que de repente me llegaron tantos miedos que era como, ok, quizás esto es lo que yo necesito para poder darme como la valentía de poder empezar este proyecto y muchas otras cosas más que quería hacer en mi vida, pero que por el miedo no podía. Y aquí es donde empieza mi narrativa, vamos a decir, aquí es donde rebobinamos al papel que ha tenido o que había tenido el miedo en mi vida hasta hace muy poco. La verdad, si les soy sincera, nunca me consideré una persona temerosa o miedosa, o sea, nunca me describí como una persona que tenía miedo o como que le daban miedo las cosas, aunque pensando en ciertas cosas ahora hacia atrás digo, sí, eso era miedo, pero en ese entonces no reconocía que fuese una persona miedosa, no era como que tampoco la gente me iba diciendo, ay, es que eres una miedosa, pero realmente nunca lo vi como un atributo o una característica de mi personalidad. Pero como ya se imaginarán, la obvia realidad era que el miedo siempre estaba ahí y que siempre me acompañaba a todas partes. Como les digo, sabemos que eso es parte de nuestra mente como seres humanos y el miedo siempre me acompañó y realmente en muchas ocasiones el tener miedo de muchas situaciones fue lo que evitó que me metiese en problemas de pequeña y también de adolescente. Entonces el miedo siempre me acompañó y estuvo ahí conmigo en cada momento. Pero si me preguntan como dónde puedo reflejar que era una persona que se dejaba dominar por el miedo y que permitía que el miedo le evitara vivir su vida, creo que el mejor ejemplo que puedo dar era el hecho y es el hecho de que soy una persona que siempre necesita compañía para hacer cosas nuevas. O sea, cada vez que yo tenía que hacer y que tengo que hacer algo nuevo, ya sea un viaje o ir a algún sitio desconocido o hacer algún tipo de tarea o no sé, llevar a cabo algún tipo de trámite que no conozco o nunca he hecho antes, siempre estoy buscando compañía para hacerlo. Y desde muy pequeña esto pronto empezó a suponerme un problema porque muchas veces dejaba de hacer las cosas que yo quería hacer o las cosas que para mí era importante hacer porque obviamente muchas veces no tenía esa compañía que buscaba para llevarlas a cabo. Era como o la amiga no podía o no quería
o cosas por el estilo. Entonces yo siempre me dejaba llevar y no terminaba haciendo las cosas que quería por miedo a hacerlas solas. Entonces ahí puedo decir claramente que el miedo jugaba un papel bastante fuerte en mi vida, porque siempre sentí que tenía que tener compañía, y de hecho sigo sintiendo que necesito tener compañía para seguridad. Es como alguien con quien compartir la experiencia, y obviamente esto no es bueno porque te limita por lo que digo de que muchas veces vas a querer hacer cosas, tener tus propias experiencias, vivir tu propia vida, y si estás esperando a tener compañía o a que alguien venga a ayudarte a hacerlo, muchas veces te vas a quedar pues en el mismo punto, porque nadie va a aparecer. Como ya hemos visto en otros episodios, cada uno tiene sus propias prioridades, sus propias expectativas, sus propias cosas, su propio mundo. Entonces muchas veces la gente no le va a dar la misma importancia a las cosas que tú quieres hacer que tú mismo le darías. Entonces muy pronto eso comenzó a suponerme un problema. Sin embargo, en el último año me he obligado a, como quien dice, enfrentar varias situaciones que me han llevado a superar ciertos miedos, y si no a superarlos, a vivir con ellos. El ejemplo más cercano que les puedo poner, como ya les he dicho tantas otras veces, es este proyecto. En fase de descubrimiento era un proyecto que me daba mucho miedo porque tenía muchísimas dudas, y de hecho a día de hoy me sigue dando miedo porque no es algo que realmente puedo controlar al 100%. O sea, lo que yo puedo controlar es hacer el podcast, pero no puedo controlar si la gente lo escucha o no. Entonces eso hace a veces que me dé miedo, pues miedo de fallar, miedo de haber perdido mi tiempo, etcétera, etcétera. Pero les daré más detalles de todos esos miedos en un momento. También otro miedo que tenía, que puede parecer muy tonto, era el viajar sola. Y no siempre tuve este miedo, la verdad. De hecho, desde muy joven, creo que desde los 17, 18 años, me acostumbré a viajar sola, pero tuve un tiempo en el que dejé de hacerlo. En los últimos años he estado siempre viajando con mis familiares, ya sea mi mamá, mi hermana, o todas juntas, o con mi pareja y cosas así. Entonces en los últimos años no he viajado sola, y como que me he acostumbrado siempre a tener a alguien como pues que me haga compañía, que me ayude a guiarme, etcétera. Aunque la verdad lo hago bastante bien, creo. No soy persona de perder aviones o llegar tarde o cosas por el estilo, pero sí viajar fue una de esas cosas como que, no sé, se me volvió un temor, aunque ya era algo que como que nunca me había frenado antes. Entonces, ¿dónde se vuelve viajar sola un problema? Se vuelve un problema cuando empieza a hacer algo que empiezo a procrastinar. O sea, yo sé que tengo que viajar, y es aquí donde les pongo el ejemplo más reciente. Yo tenía un viaje pendiente a la República Dominicana. Si eres nuevo en el podcast, no sabrás que originalmente soy de la República Dominicana. No nací allí, pero mis padres y mi familia es de allí. Yo nací en España y actualmente vivo en el Reino Unido. Así que estoy bastante dispersa por todas partes. Y sí, por cuestiones de la vida, estudios, universidad, trabajo, circunstancias, sin darme cuenta, de repente pasaron 7 años desde la última vez que estuve en la República Dominicana. Y para añadir un poco de, pues, ajillo al asunto, resulta que encima mi última experiencia de cuando estuve allí, tenía creo que 16 o 17 años, la última vez que fui, no fue la mejor, la verdad. Ir a la República Dominicana a día de hoy reconozco que es un lujo increíble, pero en ese entonces me suponía un problema porque era como dejar de pasar el verano en mi zona de confort, el calor, el no saber moverme, que es algo que ahora ya les daré más detalles a qué me refiero con eso. Entonces, la verdad, como adolescente rebelde, la verdad no tuve la mejor experiencia la última vez que estuve allí, hace 7 años. Entonces me quedé como con quien dice ese mal sabor de boca, y ya luego al pasar los años, etcétera, como que tenía temor de volver a vivir esa misma experiencia. Claramente una tontería un poco grande, porque obviamente ya yo no era la misma persona, las circunstancias no eran las mismas, y como que no iba a tener la misma experiencia, pero en mi cabeza me quedé con eso, y como que ya eso fue una buena excusa para también agarrarme de las circunstancias y decir, uy, por ahí no voy. Entonces pasa el tiempo y esto se me está volviendo como algo que realmente tengo pendiente, que sé que tengo que hacer, porque obviamente tenía muchísimo tiempo sin ver a mi familia, y la verdad era algo tipo viajas todo el tiempo. O sea, sí es cierto que viajo acompañada, etcétera, pero de viajar viajo todo el tiempo, así que sé que puedo hacerlo. El problema era viajar a un lugar donde, como les digo, ya había tenido esa mala experiencia o mal sabor de boca, viajar sola, porque entonces no iba a tener quien me acompañara.
y tenía como que enfrentarme ya y a dos cosas, que era como, ok, regresar a un sitio donde quizás me voy a sentir incómoda, encima tengo que ir sola y como que las cosas no me estaban alientando a querer viajar. Tenía ansiedad incluso de las horas que iba a estar en un avión porque tenía que hacer escala en España y luego irme entonces a la República Dominicana. Eran como todo en total, como 10, 11 horas de vuelo y era como que sin pausa, o sea, me bajaba de 1, 2 horas y me subía al otro y así. Entonces como que claro, yo no sé esto porque todavía no he comprado billete ni nada, pero eran cosas que yo sabía que probablemente iba a tener que pasar porque escuchaba, en estos 7 años he escuchado las experiencias de viajes de muchas otras personas cuando se viaja desde tan lejos para allá, entonces también tenía muchísimo esa ansiedad de oh my god, voy a estar en un avión por tantas horas y es verdad que sí viajo cada año, pero no viajo por tanto tiempo, o sea, el máximo de horas que yo estoy en un avión son 4 y imagínense, 7 años solo estando máximo 4 horas en un avión, a de repente estar casi 10, es como, no, socorro, sálvenme. Pero aquí es donde viene como este shock de realidad de que, ok, tengo miedo, eso me está causando ansiedad, pero este miedo y esta ansiedad me están evitando el hacer algo que yo realmente tengo que hacer, que es ir a ver a mi familia. O sea, no puedo dejar que pase más tiempo sin ver a mis seres queridos, tengo que ir a ver a mi abuela, tengo que conocer a mis primos, tengo que conocer a las nuevas añadiduras de la familia. Entonces tenía todas estas cosas en mi cabeza y era como, ok, ¿qué va a pesar más? ¿El querer ver a tu familia o este miedo que no es que no tiene sentido porque lo tiene, pero que te está evitando llegar a donde tú quieres? Y ese fue como el primer wow de, ok, aquí hay algo que hacer. Entonces aquí les traigo la primera reflexión de mi viaje a la República Dominicana y es que el miedo muchas veces es señal de crecimiento, porque si yo no hubiese hecho el viaje que hice, quizás hoy no podría hablarles del miedo de la manera en la que les estoy hablando. No les voy a decir que fue todo color de rosa y que fue el viaje, uy, genial, pero la recompensa tan grande de poder ir a ver a mi familia y pasar tiempo con ellos y familiarizarme con el país de mis raíces, que para mí es como súper importante y es como, wow, puedo ver todo lo que forma mi vida y como que tiene todo sentido, ¿no? De yo, mi familia viene de aquí y por eso yo, aunque esté a millas y a kilómetros, tengo esta cultura, tengo esta forma de hacer las cosas porque yo vengo de aquí y como que te sientes completo y siento que eso no tiene precio. Y aquí enfrenté dos de mis grandes miedos, que son la falta de control, porque el ir a la República Dominicana representaba el tener que dejarme guiar por otros, porque no es mi tipo de, no es mi ambiente diario, no conozco las calles, no conozco las direcciones, no sé cómo moverme y tenía que ceder el control de mi rutina a alguien más para yo poder hacer diligencias y poder moverme, y eso era algo que me costaba mucho porque soy una freak del control y en eso estamos trabajando, pero el ceder ese control y estar como quien dice a la deriva de otra persona, esa dependencia, la verdad, curiosamente, aunque les estoy diciendo de que me daba miedo viajar sola y que tenía que tener a alguien que me acompañe, a la misma vez el tener que depender de otra persona para hacer las cosas es algo que a mí como que me aterroriza full, de sentirme como que soy una carga. Entonces ahí enfrenté mi miedo como a la falta de control, porque fue como, ok, vamos a llegar y vamos a dejar que nos guíen y vamos a dejar que nos lleven y no tenemos que tener las respuestas a todo, estamos dispuestos a dejarnos llevar. Y el segundo miedo que enfrenté fue el miedo a lo desconocido, porque yo no sabía realmente lo que me iba a encontrar una vez que estuviese allí. Es decir, sí tenía un conocimiento, pues obviamente de mi familia, de mi casa, etcétera, pero obviamente habían pasado 7 años y las personas que yo dejé no eran las personas que me iba a encontrar. Como les digo, tengo primos nuevos, han habido matrimonios, han pasado muchas cosas y ni ellos son las mismas personas, ni yo soy la misma persona, y también esa anticipación de como qué pensarían ellos de mí una vez que me vean, ¿no? Eso también como que me daba miedo. Entonces como miedo a lo desconocido, miedo de no saber si iba a ser un viaje que iba a ir bien, y como les digo, dado la última experiencia en la que quizás me sentí tan cómoda, porque tampoco fue que pasó nada extraordinario, simplemente era que me sentí incómoda por estas mismas razones de falta de control, lo desconocido, etcétera. Entonces era como no saber qué me iba a encontrar
y con lo que iba a tener que lidiar, o cómo mi mente, mejor dicho, iba a tratar todas esas circunstancias nuevas, era algo que me aterrorizaba. Así que conseguí enfrentar 2 de esos miedos. Y aquí es donde viene la primera referencia al libro de Michelle, porque ella hace referencia a que tenía varios miedos, pero que consiguió, como quien dice, reducir estos a solo 7 miedos, y son dolor, peligro, vergüenza, rechazo, soledad, falta de control y asquerosidad. Estas eran las 7 cosas que a ella le aterrorizaban, y yo le he añadido uno, que es miedo a lo desconocido. Entonces yo tengo 8. Y cuando lo piensas de esta manera, la verdad, todos nuestros miedos suelen resumirse pretty much en todo eso que acabo de decir. Es como que puedes categorizarlos, y no es decir que no es con razón, pero como que poder categorizarlos y visualizarlos, la verdad, ayuda a resumir cosas que a veces en la cabeza parecen grandes, pero que luego en papel no son, una vez en perspectiva, como que ya no son tan grandes. Entonces, sí, conseguí enfrentar 2 de esos miedos que tengo. Y la verdad, con respecto a Michelle, estoy de acuerdo con todas las categorías que ha hecho, porque creo que los míos propios, como les digo, se resumen en esa misma lista. Entonces, sí, como que poder enfrentar estos miedos me liberó de tantas cosas que durante tantos meses e incluso años estaban dando vueltas en mi cabeza, y fue como al final, como siempre suele pasar, lo que quieres está del otro lado del miedo. Y yo saqué muchísimas cosas positivas de enfrentarme a ese miedo, y fue como el desconectar, salir de mi rutina, ver otras formas de vivir, porque a veces como que nos encapsulamos en nuestro día a día y pensamos que es la única forma de existir, pero como ya hemos visto en otros episodios, hay muchas maneras de vivir, y viajar y poder ir a la República Dominicana me dio como esa perspectiva una vez más de que hay muchas formas de vivir la vida. Como les dije ya, el ver a mi familia que no tiene precio, el acercarme a mis raíces, el recordarme que tengo la capacidad de alcanzar mis metas y mis sueños siempre y cuando esté dispuesta a sentarme en la incomodidad del miedo, porque eso es como que tienes que procesarlo y tienes que vivirlo, y es como un proceso como súper doloroso internamente, pero una vez que pasa es como súper liberador. Y por último, creo que el último beneficio que me viene a la cabeza que pude sacar de toda esta experiencia fue la paz interior. Definitivamente, desde que regresé de mi viaje, no creo que soy la misma persona. Tuve tiempo para sanar tanto física como mental y emocionalmente, y aunque sí he vuelto a mi rutina, la cual puedo reconocer que la verdad exige muchísimo de mí, siento una paz interior muy grande porque conseguí alcanzar una meta que realmente tenía en mi cabeza durante mucho tiempo. Y muchas veces cuando tienes una voz, una conciencia que te dice que tienes que hacer algo y no puedes calmarlo, no puedes callarlo hasta que no lo haces, una vez que ya lo has hecho sientes mucha paz mental. Entonces sí, como que esa paz interior de poder haber, como quien dice, tachado eso de mi lista de esperas y pendientes, la verdad se siente muy gratificante, y es la misma razón por la que me atreví a hacer el podcast. Tenía esta voz por dentro que me decía hazlo, 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 y era un tormento que no me dejaba vivir literalmente. Entonces todavía a día de hoy, cuando paso mucho tiempo sin grabar, sin dedicarle tiempo a esto, yo no sé qué es de este proyecto que me llama tanto, como que regresa, 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 hazlo, y siento mucha paz mental una vez que ya como que, ya lo hice y puedo como tachar eso. Entonces sí, ese es el siguiente punto a donde les voy a llevar, que es el tema de este proyecto, y como ya les venía comentando, es un gran ejemplo de cómo vencer los miedos puede llevarte a alcanzar grandes cosas, porque el que el día de hoy yo esté celebrando con mucha alegría y mucho honor y agradecimiento que el podcast ya tiene más de 100 downloads, es literal el resultado de yo enfrentarme y sentarme en mi miedo muchísimas veces. De hecho, cada vez que saco un episodio, cada vez que me siento a grabar, cada vez que lo edito, me encuentro de frente con todos esos miedos, los cuales ahora les voy a detallar. O sea, el miedo número 1 es que a nadie le importa lo que yo tenga que decir, y es como, ok, como, ¿por qué estoy perdiendo mi tiempo haciendo esto si a nadie le importa lo que tengo que decir? Y no soy experta en un tema de nada, quizás no tengo nada que aportar, porque obviamente yo que sé de temas técnicos no tengo como
cosas que puedo ofrecer quizás de manera como quien se dice estudiada para ayudar a alguien. No conozco el equipo que necesito, doy 20,000 vueltas para editar solo 5 minutos de audio. O sea, son muchas cosas las que si te pones a pensar te pueden paralizar. Y esto es algo de lo que Michelle también habla en su libro. Ella habla del síndrome del impostor, con el cual estoy segura que estarán ya familiarizados. Y está toda esta idea de quién te crees que eres para estar haciendo X cosa. O en el caso de que ya lo has alcanzado, es como por ejemplo para las 100 plus downloads que tiene el podcast, yo me digo a mí misma, bueno, pero tú has hecho el 50% de esos downloads. Entonces realmente ¿quién te está escuchando si no te estás escuchando tú misma? Y como que es esta idea constante de que tus éxitos, tus premios, tus ideas, que tú en sí como persona como que no vales y no te mereces como el éxito que estés alcanzando o el desarrollar tus ideas, etcétera, etcétera. Y en su libro Michelle también habla de esto y también habla de las diferentes herramientas que puedes utilizar para poder como cambiar tu perspectiva. Y es como por ejemplo cuando se trata de proyectos creativos o cuando sientes síndrome del impostor, es como decir, ok, quizás no soy una experta en nada, o quizás sí tengo 100 downloads y el 50% son mías, pero como les dije antes, hay otros 50 que no soy yo y eso quiere decir algo. Lo mismo es decir, no soy experta, pero por lo menos tengo experiencias de vida, soy un ser humano y quizás mis experiencias, mis aprendizajes pueden ayudar a otra persona a tener más perspectiva en sus propias experiencias, en sus propias situaciones, y como que puedes ir desarrollando una mentalidad muy distinta y te vas fortaleciendo ante estos pensamientos que pueden llegar a ser bastante limitantes. También otra cosa que a mí me frenaba muchísimo es el no hay valor en lo que digo, y es como eso, porque no tengo una acreditación quizás académica, siento que no hay valor en lo que yo tenga que compartir, pero es lo mismo de nuevo, mis herramientas, los libros que yo leo, los podcasts a los que yo escucho, etcétera, quizás son herramientas que no han sido descubiertas por X persona, que quizás si yo le recomiendo, pues mira, yo leí tal libro y me sirvió y me ofreció tal perspectiva en tal cosa, eso ya de por sí añade valor a lo que digo porque ayudé a otra persona a través de mis conocimientos. Y también esta última idea paralizante que tenía era de que cada episodio podría ser mejor, como que siempre me quedo insatisfecha con cómo quedan los episodios porque siento es que pude haberlo editado más, es que pudo haber sido mejor, es que el sonido no es tal cual, y siento que también por fin he conseguido también desarrollar una mentalidad con la misma ayuda de este libro que Michelle también menciona, que puedes como girar la tortilla y decir sí, podría ser mejor porque siempre hay espacio para mejoría, lo que no hay espacio es para no hacer, y es ahí donde está que dicen que la perfección es el enemigo del éxito, porque lo importante es hacer, no que sea perfecto. Espacio para que siempre sea mejor, sí va a haber todo el tiempo, pero lo que no hay espacio es para que la cosa en sí no exista. Entonces también aprendí a través de este libro como a cambiar bastante mi perspectiva en mis procesos creativos, y por eso se los recomiendo muchísimo si también son personas que quieren desarrollar algún proyecto o simplemente que sienten que el miedo realmente está ocupando un espacio o un papel demasiado importante en su vida. La verdad lo recomiendo muchísimo. Tengo que ser sincera, cuando leí este libro en el 2021, esto no me impulsó a desarrollar En Fase de Descubrimiento. En Fase de Descubrimiento nació ya hace casi un año, en el 2022, así que la verdad fueron varios los procesos que tuve que pasar después de leer el libro, obviamente, para poder enfrentar mis miedos, y con eso lo quiero dejar muy claro. Es un libro que te va a hacer pensar, que te va a obligar a escribir literal en él muchas de tus metas, muchas de tus ideas, y la verdad a veces algunas preguntas van a estar bastante complicados porque también es un workbook, y el hecho de que me lo compré no fue como que uy, me lo compré y ya me motivé y ya encontré, no, siento que cada cosa tiene su momento, y la verdad he regresado a él y lo he estado mirando cuando volví de mi viaje porque siento que ahora es incluso más relevante en mi vida de lo que era en el momento que lo leí, porque ahora me siento en este discomfort del miedo muchísimo más seguido de lo que lo hacía en ese entonces, y siento que el miedo va generando como esta adicción de que una vez que ya vas superándolo, como que quieres más, como quiero crecer más, quiero llegar a más. Entonces entiendes eso, que el miedo es signo de crecimiento y no de peligro,
como que sí es verdad, el peligro existe y como que no hay que ignorarlo. No quiero que malinterpreten lo que estoy diciendo, pero muchas veces estos miedos que sabemos que son limitantes solo nos están limitando. Entonces una vez que lo superas, esta sensación de crecimiento te da como una dosis de adrenalina buena que te impulsa a querer seguir rompiendo tus propias barreras mentales, y creo que es ahí donde yo estoy a día de hoy, en un lugar donde estoy un poquito más cómoda estando incómoda, si tiene eso sentido, en un lugar donde estoy un poquito más cómoda enfrentando mis temores y de poco en poco desarrollándome más como persona y pasar como más, como dice Michelle en su libro, de ser un dreamer a ser un doer, pasar de ser una persona que sueña con muchas cosas a ser una persona que hace muchas cosas. Entonces por eso les traje este episodio, para motivarlos, impulsarlos a que piensen en el papel que está jugando el miedo en su vida a día de hoy, el papel que ha jugado, y si realmente se está convirtiendo en un problema que tiene que ser tratado, ya sea de manera profesional o ustedes mismos empezar a buscar las herramientas o la manera como de hacer que el miedo pase un poquito a segundo plano si es algo que está interfiriendo de manera seria con tus sueños, con tus planes, con tu desarrollo personal. Entonces sí, por eso les traje este episodio. También si quieren un poco más de inspiración en lo que es una vida creativa, cómo comenzar proyectos, etcétera, también les recuerdo que pueden leer Libera tu Magia, que es un libro que ya hemos hablado aquí en el episodio de El Desarrolla tu Creatividad o Descubriendo tu Creatividad, creo que le pusimos de nombre, y Hello Fears, por supuesto, y Come, Reza, Ama, que también es de Elizabeth Gilbert, la misma escritora de Libera tu Magia, que es una de mis escritoras favoritas. Y Come, Reza, Ama, la verdad, es solo una narrativa de su vida, es una no sé si biografía porque está viva, pero sí, es como que no realmente da herramientas tipo haz esto, haz lo otro, como Libera tu Magia o Hello Fears, pero la verdad, Come, Reza, Ama, si eres de películas, también la película está en Netflix. Es una película y un libro que la verdad a mí me inspiró muchísimo en el tema de mi desarrollo personal, porque no les quiero hacer el cuento largo. Cuenta sobre cómo Elizabeth va pasando por un momento bastante difícil en su vida y tiene que hacer bastantes cambios y decide viajar, tomarse un año sabático o lo que sea para como intentar sanar de alguna manera. Y mientras no les estoy mandando de viaje, porque pensarán, ella se va de viaje, tú te vienes de viaje, o sea, no, pero es lo mismo, ¿no? Este tema de como enfrentar miedos, miedo a la soledad, miedo al estarse equivocando, siguiendo su corazonada de que tiene que pues cambiar de vida, cambiar ciertas cosas en su vida. Entonces siento que tiene un subtono de cómo el coraje y el vencimiento del miedo te puede ayudar a llegar al otro lado de la balanza también. Entonces por eso les recomiendo ese libro también. Por último, les recuerdo que si me escuchan desde Spotify o Apple Podcast, pueden dejarme un review. En Spotify pueden literal escribirme un review sobre qué pensaron de este episodio, qué cosas les gustaría escuchar más. Y también tenemos la cuenta de En Fase de Descubrimiento en Instagram, la cual está un poquito abandonada, pero próximamente también estaremos trabajando en eso, así que cualquier cosa también se pueden pasar por allí, así que los invito a que dejen su feedback, el cual significa muchísimo para mí. Esto ha sido todo por hoy y nos escuchamos muy pronto. Prometo no desaparecerme tan seguido y sí, nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.